Chicos y chicas, disculpen en primer momento que no salgo en el video, que estoy apuntando solamente a las láminas, es que si no el audio salía muy bajito, ¿sí? Ustedes con el último trabajo que yo les dejé, el trabajo de diagnóstico, ¿sí? Se quedaron en la caída de Rosas aproximadamente, ¿sí? Obviamente esta caída de Rosas de la Gobernación de Buenos Aires. ¿Cómo se produce esta caída de la Gobernación de Rosas? Fue tras la batalla de Caseros, ¿sí? Los conflictos con Urquiza dieron como resultado la organización del Ejército Grande por el gobernador de Entre Ríos, ¿sí? Que va a ser financiado específicamente, más allá de los aliados que pueda llegar a tener, por el Imperio del Brasil, ¿sí? Va a endeudarse para poder quitar del poder a Rosas. Los conflictos, ¿sí? Los conflictos comienzan tras esta guerra, ¿sí? Tras esta batalla, en realidad, por cómo se va a organizar el territorio. Si nosotros comenzamos a tener en cuenta los momentos previos a la asunción de Rosas a la gobernación de Buenos Aires, tenemos que tener en cuenta que toda la población lo veía como el único garante de la paz y el orden. Aquí comienzan nuevamente a ponerse en discusión quién va a ser ese gobernante que logre establecer el orden nuevamente en el territorio. Como Urquiza fue quien venció a Rosas en la batalla de Caseros, se establece el Acuerdo de San Nicolás. ¿Qué va a establecer este acuerdo? Se le van a atribuir a Urquiza los derechos que se le atribuyeron a Rosas, como por ejemplo el ser el director de la Confederación, el manejo de las relaciones exteriores. ¿Qué va a suceder? Obviamente que los políticos, los líderes de Buenos Aires, que eran oposición a Rosas y que ahora buscaban hacerse del poder total de Buenos Aires, no aceptaban esta pérdida de derechos. Pérdida de derechos lo pusimos entre comillas, ¿sí? Porque también lo que se buscaba era lograr equiparar, ¿sí? Entre provincias, teniendo en cuenta que Buenos Aires, al tener el puerto, siempre fue beneficiada económicamente y era la provincia más próspera, ¿sí? También, sumado a eso, de esta pérdida de derechos, estos líderes no aceptaban que lo gobierne, ¿sí? Que gobierne la provincia de Buenos Aires un entrerriano, ¿sí? Un miembro de otra provincia, siempre teniendo en cuenta esa mentalidad despectiva, ¿sí? De estos líderes políticos. Pero, como Urquiza, está bien, logró vencer la batalla de Caseros, pero también necesitaba buscar las formas de poder comenzar a saldar la deuda que tenía con el Imperio del Brasil. Esta organización nacional, que también lo pusimos entre comillas, ¿sí? Necesitaba sentar las bases para poder financiar esa devolución del préstamo, teniendo en cuenta que una de las cláusulas de ese préstamo era que si vencían a Rosas y lograban quitar del poder a Rosas, toda la Confederación debía hacerse cargo de saldar esa deuda. Entonces acá nos encontramos frente a este problema. Bueno, está bien, logramos quitar a Rosas de la gobernación de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo hacemos para pagar? ¿Y cómo hacemos que las demás provincias, ¿sí? no se subleven, no generen grandes conflictos y comiencen también a ayudar al pago de esta deuda, que la contrajo un gobernador de una provincia, ¿sí? ¿Se entiende? Espero que sí. Cualquier duda que tengan, obviamente me pueden ir preguntando. Entonces, necesitaba sentar las bases, ¿sí? Mediante un acuerdo en un primer momento, que después se le va a dar las bases, ¿sí? Van a implementar, darle las bases legales con la Constitución Nacional, ¿sí? Para ello va a convocar Urquiza a un Congreso Constituyente, en el que obviamente se va a pretender la discusión de la sanción de la Constitución, pero lo que va a generar un conflicto con Buenos Aires va a ser que por provincia deben asistir 2 diputados.
es decir, todas las provincias en igualdad de condiciones. La provincia que claramente no va a estar de acuerdo frente a esto va a ser Buenos Aires, que, encabezado por Mitre, ¿sí?, van a realizar fuertes críticas a Urquiza, tratándolo de ser más autoritario que Rosas, más, va a ser más, va a perseguir constantemente a su oposición. Frente a estas críticas, ¿sí?, Urquiza interviene en la provincia deteniendo a los diputados que se oponían a esto, que realizaban libremente las críticas, y él mismo se va a declarar como gobernador. Entonces, teniendo en cuenta estas críticas y la reacción de Urquiza, el movimiento antiurquicista porteño de Buenos Aires, ¿sí?, ya va a estar consolidado.